Cordial saludo. En este video veremos los cálculos vistos anteriormente con relación al cilindro doble efecto y comparar la presión calculada con relación a la presión vista en el simulador y encontrar las pérdidas de los componentes para ya encontrar una presión definitiva, la cual va a ser tarada en la válvula. Entonces, en este caso, continuamos con el ejercicio visto anteriormente en el que nos involucra un cilindro doble efecto. Ya vimos las características del cilindro y cómo adecuar estos valores preestablecidos en el simulador FluidSync Festo. Ya en este caso estas las ecuaciones que utilizamos para lo que es el cálculo de la presión de avance, presión de retroceso, velocidad de avance, velocidad de retroceso, tiempo de avance, tiempo de retroceso, y cada una de estas va ligada al área de avance o al área de retroceso respectivamente. En este caso se procedió a montar en FluidSync este sistema y en el video anterior aprendimos a configurar lo que fue los diámetros del émbolo, diámetro del vástago, adecuar la longitud de la carrera, configurar la presión y el caudal de la bomba, configurar la válvula. En este caso ya la idea es que repasemos el cálculo que vimos, el cual era con una carga o una fuerza de 200 newton, la cual nos pide calcular la presión de avance para levantar una fuerza de 200 newton. Entonces, en este caso, la ecuación nos dice que la presión de avance es igual a la fuerza sobre el área. Hicimos una conversión para que quede en metros cuadrados y ya entonces nos quedaría que la presión de avance requerida es 1.0 megapascales. Eso lo llevamos a un simulador haciendo aclaración de que los 200 newton, cuando lo dejo con signo positivo en el simulador, es como si tuviera esta presentación, y aquí estamos observando la presión con 1 megapascal en el avance. También procedimos a calcular lo que fue las velocidades de avance y retroceso, pero eso ya lo vimos en el video anterior. En este caso también calculamos la velocidad de retroceso, el tiempo y la presión. La presión de retroceso en este caso, si colocamos la carga en el simulador como una simbología negativa, o sea, menos 200, esta sería la ubicación como si el cilindro estuviera mirando hacia abajo y la carga totalmente suspendida. En este caso vamos a hacer toda la demostración de la pérdida de presión causada por cada uno de los componentes asociados a la simulación de la presión de avance, en este caso esta de acá. Entonces vamos a proceder. Este es el circuito final que montamos en FluidSync. Tiene unas variaciones con relación a los manómetros, que en este caso simplemente los ubiqué para medir la presión del sistema en el avance del cilindro. Entonces en este caso vamos a pasar a FluidSync. Tenemos el circuito inicial, en este caso le voy a dar simular. En el video pasado dijimos que teníamos una presión y una fuerza de avance. En este caso estamos viendo este de acá. Y cuando procedíamos a hacer el retroceso nos genera un vacío. Entonces este retroceso simplemente se formaba por la posición en la como queda el cilindro ubicado si le colocamos una carga positiva o una carga negativa respectivamente. En este caso entonces vamos a trabajar como si fuera una carga positiva que está comprimiendo el cilindro. Entonces vamos a venir acá. Este es el sistema ya adecuado en el que vimos que había que implementar un regulador de caudal unidireccional para corregir el contraflujo que me generaba el retroceso. Ya observamos que en este punto el fluido ya no aparece como rosado para el retroceso, como nos aparecía en el diagrama inicial básico, que es este. Ahora entonces ya vimos igual en el video anterior la explicación de la implementación del regulador de caudal unidireccional.
la implementación del antirretorno, de la limitadora de presión externa y de la válvula de paso. Como tal, en este punto lo que nos interesa saber es por qué si calculamos una presión de 1 megapascal, por qué en el simulador cuando voy a hacer el movimiento de avance me voy a concentrar en este manómetro, porque simplemente cuando estoy haciendo el movimiento de avance me sale 1.3 megapascales. Entonces la idea es concentrarnos en este punto. ¿Por qué la diferencia de 1 megapascal calculado y 1.3 en el movimiento del cilindro? Obsérvese que en este caso la presión está tarada por medio de esta válvula a 2 megapascales, la volvemos a colocar en 6. Entonces ya aquí todo el sistema queda presurizado a 6 megapascales. La idea es saber cuánto es la mínima presión a la que se debe regular las limitadoras para que el sistema no funcione siempre a 6 megapascales, porque ya sabemos que la presión es directamente proporcional a la potencia que consume la bomba. Entonces, en este caso, la idea es tararla a la presión más baja posible. Entonces, aquí simplemente le damos retroceder. Estas presiones es la de retroceso. En este caso, tendríamos que ubicar los manómetros en otra posición. En este caso, estos manómetros desde el 1 hasta el 5 están haciendo un escalonamiento de las diferencias de presión que me genera cada uno de los componentes. Entonces le voy a dar a avanzar, lo voy a pausar y vamos a observar que el fluido para que el cilindro avance tiene que pasar por una manguera, por un antirretorno, por otra manguera, por la válvula 4.2, otra manguera, la válvula reguladora de caudal, pero en este caso vemos que tiene dos opciones, pasar por la regulación o pasar por el antirretorno. En este caso pasa por el antirretorno y por otra manguera llegar al cilindro de doble efecto. Entonces estamos observando que hay un decremento de presión y ese decremento de presión se va generando por cada uno de los componentes que va pasando el sistema. Entonces esos son pérdidas de presión. Entonces la idea es encontrar una relación entre el cálculo que vimos, que era 1 megapascal, y llegar a este valor. Entonces para llegar a este valor, lo único que tenemos que conocer, que es el tema nuevo, es que cada uno de estos componentes tiene una gráfica que me relaciona pérdida de presión con relación al caudal. Entonces vamos a conocer esa gráfica, voy a parar el sistema y volvemos a la presentación. En este caso, si yo quiero conocer las gráficas de cada uno de los componentes involucrados en este módulo, en este caso es un ejercicio del conjunto didáctico de hidráulica a nivel básico TP501 de referencia, esta es la referencia del fabricante, este es el fabricante de Festo. Si quisiéramos conocer cada una de las gráficas de los componentes, simplemente venimos, buscamos el código del fabricante y nos va a salir la hoja de datos de todos los componentes. Entonces en este caso nos vamos a concentrar en buscar un componente, en este caso voy a buscar este referencia que sería 544342, que hace referencia a una válvula 4.2 vías, que es una de las que usamos. Entonces simplemente, ¿qué debo hacer? Venir a Google, colocar de referencia Festo el signo más para que me filtre y coloco el código que esté buscando, en este caso 54 43 42. Vuelvo a Google 54 43 42. Simplemente entonces me va a abrir esta pestaña, ya me está haciendo la previsualización más o menos de lo que es el componente. Vamos a cerrar esta. Y aquí ya vemos que el 54 43 42 es una válvula 4.2 vías, nos muestra la imagen y aquí nos muestra en el datasheet. En este caso el datasheet entonces nos va a mostrar en varios lenguajes los componentes de la válvula
émbolo, muelle, leva, corredera, placa. En este caso también nos hace una descripción de la puesta en funcionamiento y llegamos al punto que nos interesa, que es una gráfica que nos involucra presión y caudal. ¿Qué vemos en la gráfica? Que a medida que aumenta la presión o aumenta el caudal del sistema, va a caer o nos va a generar una pérdida de presión en megapascales. Como vemos que es una válvula 4-2 vías, volvemos a la simbología y dice que tiene varias configuraciones, que el aceite pase de P a B o que el aceite pase de P a A y viceversa, que pase de A a T o de B a T. Entonces estas gráficas nos está indicando que dependiendo por donde el fluido haga el recorrido, PA o AT, BT o PB, nos va a dar una gráfica. En este caso, los cálculos que estamos realizando los vamos a realizar con un caudal de 2 litros por minuto, que es el que tenemos en el laboratorio. Entonces, volvemos a Google y en este caso ya entonces simplemente nos interesa saber si el fluido va a pasar por P, de P a A o de P a B para el tema de la válvula 4 vías, 2 posiciones. En un caudal, en este caso de 2 litros, que sería por acá, vemos entonces que la pérdida, vamos a observar la escala, va de 4 en 4, o sea que por acá sería el 0,2. Vemos si está más abajo de 0,2 y seguiríamos bajando. Entonces aquí la gráfica no es muy exacta. ¿Qué podemos hacer? Esta es la primera opción y son las gráficas de los componentes. Vamos a pasar a la segunda opción, que en este caso estamos viendo la válvula 4-2 vías. Entonces podríamos venir al simulador y podemos encontrar la gráfica de cada uno de los componentes haciendo clic sobre los componentes y en propiedades. En este caso nos va a salir algo que nos dice curva. Entonces hacemos clic en curva. Nos aparece una pestaña donde nos muestra una gráfica de pérdida de presión con relación al caudal. Nos sale una escala de 0 a 10. Ya vimos que la caudal que necesitamos es 2, o sea que simplemente muevo la escala. Ya la llevo a una escala donde me aparece el número 2 y aquí en estas pestañas me va a indicar según el caudal una presión o una pérdida de presión que genera la. Venimos, simplemente nos movemos en el cursor y vamos a observar en esta parte que va a ir variando los datos. Entonces aquí esta puede ser un poco más exacta que la gráfica del PDF buscada en internet. Simplemente nos ubicamos en el valor de caudal requerido y nos vamos a observar que en la pestaña de presión nos está mostrando un 0,532 megapascales. ¿Dónde les estoy diciendo que encuentran ese valor? Acá. Vuelvo y me ubico en el caudal. Es un caudal aproximado de 2. Vamos a buscar el 2. Y ahí nos vuelve a mostrar el 0,532. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con cada uno de los componentes directamente desde el FluidSync. Venimos por ejemplo al regulador de caudal. Estos datos los debemos ir anotando. Entonces aquí en la presentación les dejo la ficha técnica que igual ya la sabrían buscar. Es simplemente buscar en internet los códigos que nos aparecen. Esos códigos los buscamos copiando Festo más el código y vamos a encontrar la ficha técnica tal cual como las tenemos acá. ¿Qué vamos a encontrar con el regulador de caudal? Que tiene dos opciones para que el fluido se mueva. Si el fluido viene de A a B, entonces en este caso, si el recorrido lo está haciendo de A a B, va a venir por A y va a llegar a este nodo y va a llegar y se va a preguntar, bueno, ¿me puedo ir por el antirretorno? Viene y dice, ah, no, no puedo, entonces tengo que pasar obligatoriamente por la regulación. Pero también tiene la opción de venir de B
a pasar a A, entonces llega al mismo nodo y viene y dice, bueno, paso por la regulación o paso por el antirretorno. Si eso está totalmente cerrado, entonces simplemente venzo el antirretorno y hago mi recorrido. Entonces estas gráficas nos están mostrando que hay varias gráficas o varias líneas dependiendo del recorrido que me haga la válvula y dependiendo la referencia del fabricante, que la tenemos aquí, que es una de 12. Entonces, en este caso, eh, lo que nos interesa es verificar en el simulador el recorrido lo está haciendo si el fluido viniera. Para lograr el avance del cilindro, estamos viendo que entonces todo el recorrido tiene que pasar de B a A y en este caso está pasando por el antirretorno. Entonces de B a A y pasa por el antirretorno, entonces nos muestra también una gráfica que aquí nos quedaría muy difícil sacar el valor de presión en megapascales que genera la pérdida de presión por caudal. Entonces en este caso vamos al simulador, simplemente le damos stop y doble clic, nos van a aparecer dos curvas, ya vimos por qué, una es de la reguladora, otra es del cheque, tenemos que fijarnos por cuál está pasando. En este caso está pasando por el cheque, entonces simplemente venimos acá, check valve y hacemos el mismo procedimiento, nos va a mostrar el caudal, la presión, la caída de presión, buscamos el número 2 y nos está mostrando aproximadamente por un caudal de 2 litros por minuto, otra pérdida de presión de 0,05 megapascales. Entonces ya aquí estos datos los vamos a ir copiando aparte. Ya vimos que esta pérdida de la válvula era de 0,05, esta también de 0,05 por el antirretorno. Vamos bajando, va a llegar otro antirretorno y va a llegar a las mangueras. Es aclarar que también estos recorridos que estoy señalando acá en verde son mangueras y las mangueras tienen una pérdida de presión. Entonces, esta es la simbología de una manguera. Simplemente hacemos clic contrario, descripción, nos va a mostrar la foto de la manguera. Observamos que en punta y punta tiene unos acoples rápidos. Esos acoples rápidos normalmente tienen antirretorno y nos está diciendo que pueden venir en presentaciones de 600 milímetros de longitud, 1500 y 3000. En este caso cerramos. Entonces estas mangueras deben tener también una pérdida de presión generada por la fricción de los componentes internos. Entonces en este caso hacemos clic contrario, propiedades, nos muestra la curva, buscamos en este eje el 2, ya tenemos el 2 moviendo este deslizador, buscamos aquí lo mismo, caudal, buscamos el caudal de 2 y ya vemos que coincidencialmente todos los componentes nos están dando para este caudal 0,05 megapascales. ¿Dónde estamos leyendo ese valor? Lo estamos leyendo acá. En todas las gráficas siempre lo estamos leyendo. Caudal versus la caída de presión que genera el componente. Cerramos. Entonces en este caso ya hemos armado todas las caídas de presión. El antirretorno cuenta como la misma caída de presión de las mangueras. Entonces vamos a nuestra presentación. Ya vemos de dónde salen todas estas gráficas. Salen de las gráficas de presión caudal de cada uno de los componentes. En este caso es la ficha técnica consultada de la válvula de paso o la ficha técnica consultada de las mangueras. Nos muestran varias referencias. Ya vimos que las mangueras vienen por distinta longitud. Entonces en este caso esta es una longitud pequeña. Puede ser la de 600. Sería consultar esta referencia de aquí. O esta de aquí puede ser la de 1500 milímetros de longitud. Estos valores los vamos a sacar del simulador, pero es para que tengan en cuenta que pueden encontrar estas gráficas en la ficha técnica de cada uno de los componentes que vayan a utilizar. Entonces acá empezamos a armar nuestra gráfica y llegamos al punto entonces en el que calculamos una presión de 1 megapascal
Ya vimos cómo se calcula la presión con relación a la fuerza. Volvemos y lo vemos por acá. Ese valor de 1 megapascal sale de acá. Este es el cálculo de la fuerza de avance para mover una fuerza de 200 newton con un caudal y estas relaciones de área. Este es este valor. Volvemos a la gráfica. En este caso tengo unos errores. Vamos a corregirlos por acá. Este valor no sería 0,6 y este tampoco sería 0,10. Simplemente estos valores los quería especificar, pero entonces vamos a sacarlos de la tabla que sí están correctos. Vamos a plasmar estos valores acá. Entonces este primero es el de la fuerza que debe realizar el cilindro. Este valor de 0,5 es el que sacamos del simulador haciendo doble clic. En este caso estamos viendo el regulador, haciendo doble clic en el regulador y mirando la curva del antirretorno, viniendo al número 2 y de ahí salió el 0,05. Volvemos a nuestro PDF. A ese mismo procedimiento entonces ya sabemos que para el regulador el valor correcto es 0,05. Ahora para la válvula 4.2 está bien, es 0,05, lo verificamos acá. Para nuestro antirretorno también es 0,05, entonces vamos a corregir. Este valor es con relación a este componente, este valor de pérdida es con relación a este, y este componente también me genera una pérdida que es de 0,05. Todo está en megapascales. Aquí es tener en cuenta entonces cuántas mangueras necesitamos para que el cilindro avance. Ya volvemos al simulador, le damos a OK, vamos a darle a avanzar, vamos a pausarlo y en este caso estamos siguiendo el recorrido que hace el cilindro simplemente para avanzar y mover la carga de 200 newton. Si fuéramos a analizar el recorrido de retroceso, entonces tendríamos que colocar los manómetros en la posición de retroceso. En este caso entonces vemos que entre cada uno de los componentes, para unir cada uno de los componentes debo usar una manguera. Y este es el recorrido que estamos analizando. Entonces vuelvo al PDF y empiezo a contar mangueras para saber cuánto es la pérdida de presión de cada manguera. Entonces saliendo de la bomba viene por acá, hay una manguera, llega al antirretorno, saliendo del antirretorno viene por acá, hay otra manguera. Y en este caso estamos analizando el avance, o sea que el avance se da por este lado, conmutando la válvula y pasando por acá, sale de la válvula y hay otra manguera, sale el antirretorno y hay otra manguera. Entonces la conclusión es que hay una, dos, tres, cuatro mangueras para hacer el recorrido y ahí sale este número 4 por la pérdida que hace cada manguera. Me da una pérdida total de 0,20. Aquí simplemente entonces, para encontrar la presión necesaria para que el sistema trabaje, vamos a hacer la sumatoria desde arriba. Entonces la fuerza de 200 newton con relación a este cilindro me genera una presión de 1 megapascal, más 0,5 del regulador de caudal, más 0,5 de la válvula 4 vías o 4 vías 2 posiciones, 0,5 del antirretorno y 0,20 de las mangueras. Entonces en este caso el sistema me da que el cálculo para que funcione es de 1,35 megapascales. Vamos al simulador, continuamos la simulación y observamos que la presión que hay en la bomba es de 1,31 megapascales, o sea que ya vamos cerrando esa diferencia que había entre la presión calculada para que avanzara el cilindro y la presión real que yo le debo ajustar al sistema o la presión mínima para que él funcione. Entonces en este caso es de 1,31. Tenemos unas diferencias de 0,04 megapascales,
Ya en este caso ya serían por partes internas del simulador, como tal las resistencias de cada componente, pero ya tenemos una aproximación más cercana a la presión y al cálculo, teniendo en cuenta las pérdidas de presión que genera cada uno de los componentes, como en este caso hemos analizado el regulador de caudal, la válvula 4 vías, 2 posiciones, el antirretorno y las mangueras que se ven involucradas para llegar a mover el cilindro en la posición de avance. Eso es todo. Así termina lo que es el cálculo de presiones eh, o pérdida de presiones que me genera cada uno de los componentes. En resumen, simplemente es calcular la presión con la fórmula que vimos, pero simplemente sumar las pérdidas que me genera cada uno de los componentes en el movimiento de avance, que eso es lo que hacemos en esta tabla. Enunciamos, bueno, el cilindro necesita 1 megapascal para funcionar, pero tengo otros componentes que me generan pérdidas, como es el regulador, como es la válvula 4.2, como es el antirretorno y como son las mangueras en ese movimiento de avance. Lleno de esos valores, ya sabemos que salen de las gráficas de presión caudal de cada uno de los componentes. Entonces, en este caso, consultamos las fichas técnicas de nuestros proveedores, la cantidad de componentes que se encuentran en el recorrido. En este caso, solo analizamos el recorrido de avance y hacemos la sumatoria y obtenemos un valor de presión mínimo de funcionamiento. Entonces, en este caso, que ubiquemos la presión calculada 1,35, le damos de volver al sistema, podemos acelerar la simulación colocándolo uno a uno, le damos a avanzar y ya tenemos otros valores de velocidades con la presión mínima de trabajo, que en este caso serían lo que regulemos la limitadora de presión. En este caso esta está con una presión de operación de 6 megapascales, pero como la externa está con una compresión menor, la que predomina es la de presión menor. Para concluir, entonces, ya encontramos que el valor de, de avance del cilindro, en este caso habíamos encontrado una presión de 1 megapascal, pero ya llegamos a la conclusión que necesitamos más presión para que el sistema funcione adecuadamente. Y esa presión se calcula sumando las pérdidas que me genera cada uno de los componentes que intervienen en el movimiento. Volvemos acá, observamos las presiones, les quedan establecidas en el archivo compartido. Muchas gracias por su atención.